Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Estamos de vuelta para hablar de las señales que no puedes ignorar. Por mucho que todo vaya bien, por mucho que Janet Yellen, Joe Biden, Jerome Powell digan que vamos a conseguir el soft landing. Para el que no lo sepa, el soft landing, esa palabra mágica que tanto está sonando ahora, sería algo así como conseguir el aterrizaje suave, que es llegar al 2% de inflación objetivo de los bancos centrales sin que la economía entre en recesión, que la economía se debilite, pero que no haya una recesión, una contracción fuerte de la economía. Vamos a ver esa premisa y si es realmente posible todo lo que nos están vendiendo. También vamos a ver luego al final, lo mejor es la parte final del vídeo donde vamos a ver cuándo ha ocurrido, porque ya estamos en la mayor inversión de la curva de tipos, vamos a explicar eso, últimos datos, sobre todo indicadores que estamos viendo, rotación que estaba viendo la semana pasada, ya un par de señales y sobre todo el meme de la semana, cuando la inflación va hacia arriba es culpa de factores externos, como siempre, la guerra de Rusia, y cuando la inflación va para abajo es gracias a nosotros, siempre es así. Bueno, tenemos el S&P 500, ahora mismo, recordemos, seguimos en una tendencia alcista, en un canal, mejor dicho, alcista. Sí que es verdad que podríamos ir a buscar esta zona de baja del canal, que serían los 4.000 puntos más o menos, y la zona alta pues la tenemos en más o menos los 4.200 y pico puntos. Viendo la euforia del mercado estos últimos días y viendo lo que está subiendo, no descarto esta posibilidad, o sea, yo nunca descartaría ir a buscar este último máximo que más o menos coincidiría con el FIBO 6180 y que sería la parte alta del canal. Yo no lo descartaría, no sé si esta semana hay ciertos indicadores que muestran cierta debilidad, pero a lo mejor, yo que sé, en las próximas semanas, o si sale un buen dato de inflación, hasta el mercado se puede calentar. Sea como sea, ahora mismo tenemos ciertas señales. El RSI, ya el momentum se está, como veis, pierde la tendencia. Faltaría por confirmar el MACD, que va un poco es como la segunda confirmación, va un poco con más de retraso. Y como veis, ya se está girando. Faltaría que confirme del todo para que se pierda ese momentum. Hemos perdido también los 4.100, que era un nivel importante que comentábamos la semana pasada. Así que a partir de aquí tendría precaución y miraría los soportes de 4.000, ¿vale? 4.000 creo que es un soporte fuerte porque justo coincide con la tendencia del canal y con el nivel de 4.000, que es una barrera bastante psicológica. A partir de ahí, si se perdiese el canal, pues ya sabéis, si se pierde el canal, mal asunto, ¿vale? Así que este canal lo vigilaría muy de cerca, sabiendo que nos podemos mover dentro del canal como le dé la gana al mercado, y mientras la euforia continúe, pues ya sabéis, el mercado puede permanecer más tiempo irracional que nosotros solventes. Por eso también es muy importante de vez en cuando mirar el técnico y mirar la amplitud de mercado. Y para mirar la amplitud de mercado, equal weight, ¿vale? Cogemos el S&P 500, ya sabéis que el S&P 500 va en función de pesos. Obviamente las empresas que más pesan pues tienen más impacto. Por eso me gusta mirar siempre el equal weight, porque nos da una idea del breadth, de la amplitud de mercado. Entonces el equal weight daría el mismo peso a todas las acciones del S&P 500 y nos mostraría cómo está evolucionando el precio. Como veis, lo mismo, un canal, lo que pasa que es un poco más débil, y aquí pues si tuviésemos una pérdida del canal en el equal weight, pues ya sería una señal de venta, ¿vale? También importante este soporte que se está rechazando, era una zona que se había roto, esta rotura se ha rechazado. Vamos a ver si simplemente están buscando el apoyo para volver a rebotar justo en el canal y en el soporte, o se pierde, ¿vale? Por eso digo que esta semana es muy crítica. Yo esperaría, porque si esta semana empiezan a dar señales por aquí, es zona de tomar precaución. Si vemos cierto rebote, pues entonces ya tendríamos confirmaciones de que el mercado quiere seguir empujando todavía un poquito más. Sea como sea, tenemos también otro indicador, FANG, ¿vale? Este indicador me gusta mucho. Básicamente unifica lo que es Apple, Amazon, Google y Microsoft, todo su capitalización bursátil, su cotización, y nos da un gráfico. Como veis, ahora mismo si combinásemos todas esas acciones, tendríamos un toque en la tendencia bajista. Así que lo mismo, estamos en una zona crítica donde tenemos que esperar confirmaciones. Si empezamos a ver liberación por aquí del precio, pues la semana que viene diré, oye, se ha confirmado que el mercado quiere seguir subiendo, pero ahora mismo lo que pinta ese rechazo es que posiblemente tengamos corrección. Por ejemplo, otro indicador que marca eso, high beta versus low beta. High beta lo estaba haciendo mucho mejor que low beta. Acciones de alta volatilidad lo están haciendo mucho mejor porque el mercado es un meme y quiere comprarlo, se cree que es el casino y ha comprado pues todo lo que tiene alta volatilidad, ¿no? Y fijaros cómo lo ha hecho alta volatilidad versus baja volatilidad. Rompía esta resistencia y ahora pues estamos viendo corregir. La gente está rotando otra vez hacia baja volatilidad, hacia low beta, hacia las acciones más aburridas. Y eso es lo que yo empezaría a hacer. Bueno, ya la semana pasada dije que yo haría una rotación de lo que son las empresas más cíclicas, los sectores más cíclicos y sobre todo las empresas más de alta volatilidad. Haría una rotación hacia lo más defensivo y más aburrido. Otra confirmación por ahora, high yield, rechaza, ¿vale? Bonos de alto riesgo. Te gusta ver que los bonos de alto riesgo suban. Cuando tienes un mercado de risk-on, de apetito del riesgo, te gusta ver que los bonos de peor calidad crediticia, que son los high yield, suban y lo hagan mejor, ¿no? Como vemos, aquí ha habido un rechazo importante. Podría todavía buscar soporte en esta tendencia que tiene, en este canal que está formando. Si perdiese por aquí abajo, por las zonas de 74, ya sería preocupante, ¿vale? Fijaros además el volumen del viernes. Así que critico la zona en la que estamos porque se podría empezar a girar las cosas. Semana pasada veíamos que los sectores más cíclicos, que son pues consumo cíclico, tecnología, comunicaciones, etc.,
financiero, son los más ligados a la economía. Los cíclicos tienen una mayor sensibilidad a la economía. Si la economía lo hace bien, los cíclicos lo hacen súper bien. Pero si la economía lo hace mal, los cíclicos lo hacen mal. Entonces, las cíclicas lo hacen mal. Entonces, habíamos visto un rebote de cíclicas y comunicaciones, etc., porque el mercado descontaba que las cosas han mejorado y que ya posiblemente no tengamos una recesión fuerte. Vale, pues ¿qué ha pasado la última semana? Pues que ha vuelto otra vez, mientras las defensivas se quedaban más atrás, durante el año. Esto es year to date, esto es lo que vamos de 2023. Fijaros que esta última semana tenemos healthcare, utilities, consumo defensivo haciéndolo mucho mejor, mientras que las cíclicas lo empezaban a hacer un poco peor. Semana pasada concluíamos el vídeo diciendo, ahora ya que se han calentado mucho las cíclicas y las defensivas se han quedado atrás, podemos empezar a buscar oportunidades en defensivas. Porque cuando las cosas se vuelvan a torcer y el mercado vuelva a descontar que realmente no estamos tan bien como nos quieren vender, entonces estas acciones son las que mejor se van a ver beneficiadas. Sobre todo porque son las que más crecimiento en beneficios han tenido en los últimos meses y en ventas, y las que más han mantenido sus márgenes, mientras que estas están rebotando bajo la premisa de que van un poquito mejor. Otro indicador importante serían las cíclicas versus defensivas. Fijaros que el PMI, que básicamente es una encuesta que le dan a los managers de las empresas manufactureras, en este caso estamos mirando el PMI manufacturero, ¿vale? No de servicios, porque el de servicios sigue bastante fuerte. Le dan a los managers de empresas manufactureras, les dicen, oye, ¿cómo va vuestra actividad? Cuando se responden en la encuesta y todos creen que la actividad se ha contraído, pues obviamente tienes un PMI que va hacia la baja, y cuando pierde el nivel de 50 entra en zona de contracción. ¿Qué pasa? Que cuando el PMI manufacturero va a la baja porque la actividad económica manufacturera se está contrayendo y encima está por debajo de 50, el ratio que tenemos aquí, que sería cíclicas versus defensivas, va a la baja. ¿Por qué? Porque las defensivas lo hacen mejor que las cíclicas. Entonces las defensivas lo hacen bien cuando el PMI manufacturero cae y lo hacen mal cuando el PMI manufacturero sube. Entonces, fijaros la divergencia que estamos teniendo aquí, que las cíclicas lo están haciendo mejor que las defensivas, mientras que el PMI sigue a la baja. O el PMI pega un rebotazo este próximo mes, o si el PMI sigue débil, entonces va a ser muy atractivo mirar las defensivas. Otro indicador muy chulo que me ha llamado mucho la atención, lo comparte Tier Alpha, y es, fijaros, la deuda de margen. Esto sería el uso del margen de las cuentas de broker, cuando la gente está apalancada y usa margen del broker para invertir, y al lado el comportamiento del NYSE, ¿vale? Del New York Stock Exchange. Como veis, el índice sigue para arriba con este rebote, mientras que el apalancamiento está yendo para abajo, y fijaros cómo suele seguir el índice al final la demanda que hay de apalancamiento. Cuando hay poca demanda de apalancamiento significa que poca gente está tan alcista, porque si tú estás muy alcista y crees que las bolsas van a llegar a máximos y van a subir máximos y van a empezar a romper máximos, pues entonces te apalancas o utilizas el margen del broker para poder hacer nuevas inversiones. Como vemos, eso está reduciéndose. Hay otra divergencia importante. Sea como sea, tenemos el dato de inflación. Esta semana todo va a depender del dato de inflación. Como habéis visto, tenemos zonas críticas que os he dejado los niveles para vigilar. En cuanto se den esas señales, yo tendría cuidado. Y en cuanto a datos macro, el más importante, CPI. CPI, ¿por qué? Porque es la inflación de enero. Recordemos que han cambiado la forma de calcularlo, pero no es algo nuevo. La gente dice, oh, es la primera vez que cambian. No, esto lo hacen cada muchos años, se cambia la forma de cálculo del CPI. Vamos a ver cómo afecta, pero sea como sea, pues se espera que la inflación esté en el 5,5 la core, en el 6,2 el CPI normal, ¿vale? Este es el subyacente. Y en cuanto a mensual, se espera que vuelvan a acelerar los dos 0,4. Ojo que ya hablamos de aceleraciones de 0,4. Ya son aceleraciones mensuales importantes, sobre todo para cumplir con los objetivos de la Reserva Federal. Mirar esta página, si queréis, Shadow Stats, es de una persona que calcula la inflación como se hacía en 1980. Fijaros la de veces que han cambiado los datos de inflación. Fijaros el CPI actual que tenemos, sería la línea roja, y este sería el dato con los cálculos de 1980. Fijaros que estaríamos en niveles de inflación del 15%, que seguramente correspondan más a la realidad. Eso es lo que la gente ve en el supermercado y en el día a día, posiblemente. Hablando de inflación, también la Universidad de Michigan hace una encuesta sobre datos de inflación esperados para el próximo año, y fijaros que vuelve a repuntar, ¿vale? Hemos tenido un cierto repunte en la inflación. Ahora para el año que viene se espera, según la encuesta de la Universidad de Michigan, un 4,2% de mediana de inflación. Sí que es verdad que aquí también tuvimos un rebote y luego siguió bajando, así que todavía no dice nada, pero como esto siga rebotando y las expectativas de inflación vuelvan a incrementar, la Fed va a tener que ser más restrictiva. Pero esto es algo que ya hemos explicado, y de hecho lo tenéis en el anterior vídeo, ese ciclo al que se enfrenta la Fed, ese bucle sin salida, en mi opinión, al que se está enfrentando la Fed ahora mismo. Adobe, de hecho, comparte las categorías, cómo lo hacen, diferentes categorías, sobre todo en bienes. Recordad que los bienes de consumo han desacelerado mucho en cuanto a inflación. De hecho, estaban en términos mensuales, muchos tienen deflación, ¿vale? Muchos llevan cayendo en sus precios en términos mensuales. Entonces, ahora Adobe nos comparte que ha visto un repunte en los precios de joyería, de electrónica, de personal care, de cosas de jardín y hogar, y fijaros los incrementos. Así que podríamos tener en los próximos meses, no quiero decir en el mes de
en el próximo dato porque todavía no lo sé, a lo mejor es pronto porque todavía las materias primas han rebotado, pero a lo mejor no se ve en este informe de inflación de enero, a lo mejor se ve más en el de febrero. Así que para febrero podríamos empezar a tener sorpresas en la inflación y eso asusta a los inversores porque fijaros, si comparamos lo que está pasando hoy con la inflación y lo que pasó en la década de los 70 y los 80, ¿vale? La década de los 70 y los 80 es esta línea, si os fijáis, nunca bajó del 5%. Por eso la Fed está tan pesada con llegar al 2%, porque necesita una confirmación de que la inflación realmente se evapora. Porque si queda cierto rastro, como por ejemplo en los 70, luego puedes tener un segundo shock de inflación que sea todavía más alto. Entonces el mercado ahora está vigilando esto, está vigilando que no ocurra esto, que no sea que vamos a desacelerar pues por las subidas de tipos, porque realmente los precios tocan un techo y que hay una primera contracción y luego tenemos un segundo repunte. Eso es lo que el mercado no quiere y lo que el mercado le asusta. Entonces, si empezamos a ver datos de inflación que empiezan a asustar, pues obviamente el mercado va a descontar una segunda ola posible de inflación y eso no le va a gustar nada. Aquí la Fed tampoco le va a gustar, ya que ha recalcado varias veces los errores del pasado. Aquí tuvo que llegar Paul Volcker y subir los tipos de interés por encima de la inflación, lo que creó una recesión de narices en Estados Unidos. Entonces la Fed sabe que eso puede pasar y por eso está tan pesada con el 2% y por eso si la inflación no afloja o si las expectativas de inflación vuelven a incrementar, posiblemente damos una Fed más restrictiva de lo que hemos visto a Powell en las últimas semanas, que para mí en general ha sido un error. De hecho, el único que le ha echado narices ha sido Bostic, que el otro día dijo que 50 puntos de subida para la semana que viene, o sea, para marzo, la reunión siguiente, estaban sobre la mesa. Así que no descartemos posibilidades. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Por otro lado, vamos a ver lo que dice Michael Hartnett en su último informe, ya sabéis, estratega de Bank of America. Lo primero dice que seguramente el S&P 500 termine el rally en los 4.200. No lo sabemos, esto siempre es intentar adivinar el mercado y eso es imposible, porque si la euforia continúa, obviamente podría ir por encima de 4.200 y eso nadie lo sabe. Pero Michael Hartnett ve 4.200 como una zona de posible techo de cara al Q1. ¿Por qué? Dice que ha cambiado. Pues ha cambiado el empleo tan fuerte de enero, sobre todo las acciones de larga duración. Recordar que si los intereses han caído descontando que la Fed iba a pivotar, la duración lo hace bien y por eso hemos visto las empresas más growth rebotar, las biotechs y todo lo que todo lo que tiene componente de alta duración, donde los flujos de caja se reciben más lejos en el tiempo. Todo lo que son acciones de más crecimiento, startups, etc. Fijaros que dice Michael Hartnett, biotech esta última semana menos 7%, avisando de que posiblemente el mercado ahora ya está descontando intereses más altos durante más tiempo. Fijaros que además si miráis el interés a 10 años, vais a ver que ha subido del 3,4%, está en el 3,6% ya, o sea, incrementando los intereses de los bonos y descontando que vamos a tener intereses más altos durante más tiempo. Por otro lado, dice que, bueno, que sigue habiendo inflationary trends y ha modificado su hard landing, su posibilidad de recesión para la segunda mitad del año 2023. Recordad que Michael Hartnett esperaba recesión la primera mitad de 2023, parece ser que la pospone, dice que será la segunda mitad de 2023 debido a que todavía el mercado laboral se mantiene bastante robusto. Sea como sea, la inversión de la curva de tipos. La inversión de la curva de tipos, para el que no lo sepa, tengo un vídeo en el canal también, pero para el que no lo sepa, es el diferencial entre el interés del 10 años, en este caso estamos viendo el spread del 10 años y 2 años, pues el interés que paga el 10 años, que está en el 3,6 o así, menos el interés del 2 años. Como el interés del 2 años, la parte corta de la curva, los vencimientos a más corto plazo, están por encima que el interés a 10 años, pues el diferencial cuando haces la resta es negativo. Por eso se habla de curva invertida. Cuando se está haciendo negativo se dice que la curva se está aplanando y cuando se vuelve negativo se habla de curva invertida. ¿Qué preocupación tiene esto? Bueno, pues fijaros que aquí se invirtió, recesión, ¿vale? Tenemos marcada la recesión en gris. Aquí se invirtió, recesión. Aquí se ha invertido, fijaros la inversión, es que es la mayor inversión desde 1980. ¿Y qué significa esto de la inversión? Porque es normal que los tipos a corto plazo suban más que los tipos a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque la Fed está subiendo tipos y la Fed sube los tipos interbancarios, sube los tipos a corto plazo. Entonces es normal que la parte corta de la curva pague un interés superior que la parte larga, porque la parte larga descuenta, si tuviésemos aquí los vencimientos, esto sería una curva normal, ¿vale? A mayor vencimiento, mayor interés.
O sea, esto sería el interés, perdonad, y esto sería el vencimiento. A mayor vencimiento te pagan un mayor interés. ¿Por qué? Porque es más tiempo, hay más riesgos, la preferencia por la liquidez, etc. ¿Y qué pasa cuando la curva se invierte? Que esta parte sube mientras que esta baja o se mantiene. Entonces acabas teniendo una curva más o menos que puede llegar a estar ligeramente invertida, ¿vale? Porque la parte corta sube mucho porque la Fed está subiendo los intereses, por tanto, en los tramos cortos te pagan un interés muy alto, ahora mismo el 2 años está en el 4 y algo, más o menos, mientras que la parte larga, por ejemplo el 10 años, está más o menos 3,6, más o menos está ahora mismo. ¿Por qué? Porque descuenta que todo volverá a la normalidad o incluso que habrá una recesión que haga caer los tipos de interés y que haga que la Fed pivote. Cuanto más se invierta la curva, más probabilidades de recesión, porque el mercado está descontando que los tipos a largo van a ser mucho más bajos que los tipos a corto. ¿Por qué? Porque habrá cierta disminución de tipos, ya sea porque la economía no crezca al mismo ritmo o porque la Fed baje tipos, porque normalmente la Fed baja tipos cuando la economía entra en recesión. Entonces, si os fijáis, siempre sirve de indicador adelantado. Este tramo no, este diferencial no, el 10 años menos 2 años, sino más bien el 10 años menos 3 meses. Que abarca más parte de la curva. Ese sí que es la medida favorita de la Fed y ese también lleva invertido bastante tiempo. Entonces, decir que no va a haber recesión con esta inversión de la curva es un poco jugársela. También decir que el mercado laboral está fuerte. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, salía el otro día diciendo, no, ¿cómo puedes decir recesión si el mercado laboral está súper fuerte y la tasa de paro está en mínimos? Look, you don't have a recession when you have 500,000 jobs and the lowest unemployment rate. Así, vamos a mirar qué pasa. Fijaros, la inversión se realiza aquí y esto es la tasa de desempleo, lo que tenemos abajo. Arriba tenemos la curva de tipos, la inversión de la curva de tipos entre el 2 años y el 10 años y abajo tenemos la tasa de paro. Como sabemos, la tasa de paro está en niveles mínimos, 3,4. Eso es lo que defienden los gobiernos. Dicen, no, va todo súper bien porque el paro es muy bajo, ¿vale? Pero es que fijaros el paro, el indicador atrasado que es. Fijaros que cuando la curva se invierte y está invertida ya en niveles bastante amplios, la tasa de paro sigue siendo mínima, está en mínimos. Y es más adelante, la tasa de paro suele incrementar cuando la curva ya se desinvierte. Fijaros que incrementa aquí cuando la curva ya se ha desinvertido. ¿Por qué cuando la curva se desinvierte y justo es cuando está la recesión? Fijaros que cuando la curva se desinvierte es cuando aparece la recesión, no cuando está invertida. Cuando se desinvierte, que es lo que dice Michael Hartnett también, es cuando aparece la recesión. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se desinvierte y vuelve otra vez el spread para arriba, es porque el tipo a 2 años cae mucho más rápido que el del 10 años. ¿Y por qué puede caer el tipo de interés del 2 años mucho más rápido que el del 10 años? Pues o bien porque hay una recesión de pelotas o bien porque la Reserva Federal empieza a bajar tipos con fuerza. Entonces, fijaros que la Reserva Federal normalmente pivota cuando ya estamos en una recesión o cuando vamos a entrar en una. Los tipos bajan normalmente cuando ya estamos en una recesión o vamos a entrar en una, y cuando la curva se desinvierte, normalmente ya estamos en una recesión, cuando la curva vuelve a tirar para arriba. No cuando está invertida. Cuando está invertida, hace de indicador adelantado. Es cuando se desinvierte, cuando aparece la recesión y cuando entonces la tasa de paro se dispara porque las condiciones son muy malas y entonces las empresas obviamente empiezan a expedir. Además de que la curva de tipos es un indicador adelantado, por eso se invierte mucho antes de que la tasa de paro se dispare, y la tasa de paro es un indicador atrasado. Fijaros que la tasa de paro sigue incluso incrementando después de la recesión, que es lo más llamativo, ¿no? Sigue incrementando incluso cuando la recesión ha terminado, porque todo el mundo está pendiente de que haya hard landing o no haya, o haya soft landing. Da igual, porque aunque tengas soft landing y no tengas recesión, vamos a tener un crecimiento muy por debajo de la media. Y eso ya lo está diciendo incluso la propia Reserva Federal. Hay que tomar precauciones, hay que buscar activos bien valorados, es lo único que podemos hacer, buscar activos bien valorados en sectores que estén bien posicionados para un posible deterioro del ciclo económico y entonces tener esa cartera más defensiva con activos a muy buen precio. Sea como sea, os dejo esto para una reflexión. Estos son artículos de 2007, de 2006, de 2007, justo antes de la caída de la gran crisis financiera, donde llamaban economista brillante o suertudo al chairman de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que había conseguido guiar a la economía al soft landing. Sí, al soft landing. Eso decían. As Fed meets, investors bet on soft landing. US economy on track for soft landing. Fed sees soft landing for economy. No es la primera vez que el CEO, el presidente de la Reserva Federal, dice que vamos a conseguir un soft landing. Recordar también cuando nos decían que la inflación era transitoria. Fed Chairman projects soft landing for US economy. Febrero del 15 de 2007. La historia, ya sabéis lo que pasó. Me despido, que tengáis una feliz semana. Nos vemos, como siempre, la semana que viene.